Mis queridos hermanos, un feliz sábado para todos y es una alegría una vez más estar aquí juntos. Ayer realicé el bautismo de tres nuevas personas que se unieron a nuestra iglesia, tres jovencitos, ¿no? Y una alegría poder tener esta fiesta, esta alegría en el cielo y aquí también. Y el tema de hoy también nos relata, nos va a hablar de algo muy importante que necesitamos nosotros como hijos de Dios tener siempre presente. El tema de hoy titula Fidelidad inquebrantable. Ya de repente tenemos algún concepto de fidelidad, ¿no? Y allí en los comentarios, si ustedes pueden escribir en el chat de este Zoom o allí en las redes sociales, también los que están mirando este video, ¿cuál es tu concepto de fidelidad? ¿Qué es para ti ser fiel? Y bueno, pueden escribir allí o de repente allí en tu casa puedes escribir algo en un papel, una hoja. Y bueno, vamos a comenzar este tema. Tengo unas diapositivas para presentar a ustedes también. Y me avisan por favor si se puede ver, ¿no? Las diapositivas. A ver, voy a compartir entonces la pantalla también. Me avisan, ¿se puede ver allí? Muy bien, hermanos, entonces el tema de hoy es ¿no? Fidelidad inquebrantable. ¿Alguna vez ha pasado esto, ¿no? Que te has decepcionado de algo que pasó? Hay muchas preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Pero debemos entender que este tema de la decepción, ¿no? La decepción puede surgir de varias formas. ¿Cómo surge esta decepción? A veces ocurre de repente, en otras ocasiones nos toma desprevenidos gradualmente, ¿no? También nos llega cuando esperamos algo y ocurre otra cosa. Cuando nuestras expectativas no son atendidas, es fácil decepcionarse. Los cristianos no están inmunes a la decepción. Puede que esa decepción la haya sufrido en el colegio, de repente en la universidad, en la misma iglesia, uno puede decepcionarse. En el hogar también hay decepciones. ¿Qué más? Miren, vamos a ver, a enumerar a ver algunas formas de decepciones. Miren, el cristiano que falla y comete errores, en un momento de prueba puede decepcionarse a sí mismo y a Dios, ¿no? Los padres que esperan que su hijo sea un cristiano fiel, pero este demuestra poco interés con la relación a la iglesia y las cosas espirituales, también pueden decepcionarse. El miembro de iglesia que realmente desea trabajar para Dios, pero siente como si tuviera poca oportunidad de servir en la iglesia, puede sentirse decepcionado. El miembro de iglesia que espera tener un cargo en la iglesia y está calificado para esa posición, pero se le da preferencia a alguien notablemente menos calificado, también puede sentirse decepcionado. Y vamos a seguir enumerando, miren. El creyente que ve acciones de herejía por parte del líder cristiano puede decepcionarse profundamente. El líder cristiano que da el mejor consejo posible y el otro sigue su consejo, pero las cosas salen mal, ese líder también puede decepcionarse. El sueño de comprar una casa desaparece. El trabajo que deseamos se lo dan a otra persona. O las relaciones se acidifican. O todas estas cosas pueden desencadenar en decepción. Seguramente puede ser que haya alguno pasado esta situación, ¿verdad? ¿Cuál de repente te pasó a ti? De repente alguna cosa nueva o que no le ha pasado a nadie, pero la decepción llega. El problema fundamental no es si la decepción cambia o cambia lo que la causa. El verdadero problema es cómo luchar con esa decepción. Entonces, uno está decepcionado y también después viene una depresión. Viene una decepción y viene una desconfianza. Entonces, ¿cómo luchar con todo eso? Es mucho más difícil cuando no podemos alcanzar nuestras expectativas, ¿no?
Y esto pues causa frustraciones. Uno quiere alcanzar un título, un puesto de trabajo y no logramos. Uy, nos decepcionamos de nosotros mismos y eso es también muy frustrante, muy triste. Vamos aquí a la primera lección, a la primera cuestión de esta noche. Dice, ¿será que Dios está preparando algo especial aquí que yo todavía no entiendo? ¿Será que Dios está preparando algo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será o no será? De repente estamos confundidos. Y si uno está decepcionado de Dios, qué triste, ¿no? De repente hay alguien aquí, alguien que va a mirar este video, que ya no confía en Dios. Pero y uno todavía se pregunta así como eso, ¿será que Dios todavía está obrando o Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que está preparando algo que todavía yo no entiendo? ¿Por qué pasa estas cosas? Hay momentos cuando necesitamos un cambio en nuestra perspectiva, porque a veces miramos las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmovisión. Observamos de repente con nuestra experiencia, con nuestros prejuicios, de repente ya imaginando qué va a pasar después. Y necesitamos hacer un cambio en nuestra manera de ver las cosas, de evaluar las cosas. Miren lo que dice aquí Hechos capítulo 16, versículo 6. Allí en tu Biblia tú puedes también encontrar ese texto, puedes subrayar o marcar allí este texto y mira, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante, ¿no? Esta historia muestra que los apóstoles habían hecho un plan de evangelismo. Tenían todas las ganas, seguramente habían orado por ese plan. Y cuando ellos ya empezaron ya a disponerse para viajar, mira, dice aquí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué triste, ¿no? Imagínate que tú estás planificando un viaje con mucho tiempo. Ya tienes los pasajes de avión comprados. Imagínate, ¿no? Ahora que el dólar está caro. Y por alguna razón, mira, ni siquiera tu trabajo, ni siquiera una enfermedad, ni siquiera que se retrasó el vuelo o la empresa fracasó, sino que el mismo Dios Espíritu Santo no permite que tú viajes. ¿No sería frustrante para ti? Ponte en esta situación. Mira, otro texto más, Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué pasa, no? Pero Señor, queremos ir a predicar. Ahí se necesita que se hable de tu palabra. Ya, ya, está bien, no hemos predicado en Asia. Vamos a ir ahora a Bitinia, que es importante. Pero mira, Dios no se los permitió. De repente, cuánto pasaje o cuántos sueños, cuánta expectativa. De repente ellos tendrían amigos, ¿no? Oye, vamos a ir a tu casa, vamos a quedarnos unos cuantos días y vamos de repente después a ir a visitar a tu familia. Y mira, pero el Espíritu dice, no se los permitió. Qué cosa más frustrante. Si esto le pasó a los santos apóstoles que iban a hacer la obra, imagínate, ¿no? A veces uno se molesta mucho por algo que no sucede. ¿Te ha pasado a ti? De repente tenías algún plan y no sucedió. Mira, ¿qué hicieron estos apóstoles, no? ¿Se molestaron con Dios? Le dijeron, oye, Señor, pero tú eres el más interesado en evangelizar y nos prohíbes a nosotros. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ellos se aferraron más, buscaron más y mira, Dios también da una respuesta. Hechos 16, 9 al 10 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Así es, hermanos. Nosotros podemos tener un plan, algo ya con mucho tiempo preparado, pero Dios tiene un plan mucho mejor. Y puede que ese plan aparezca ahí ese momento, ¿no? ¿Qué le vas a decir a Dios? Pero Señor, no hemos planificado para ir a ese otro lugar, no hemos presupuestado para hacer eso. Hay que obedecer a Dios porque es mejor, Él tiene un plan mucho mejor. Y ahí ustedes van a ver la historia, ¿no?
que siguiendo ahí Hechos capítulo 16, los siguientes versículos, se van a dar cuenta que ahí encontraron a una mujer llamada Lidia, que era una gran comerciante de púrpura. También vamos a encontrar la historia que Pablo libera de un espíritu de adivinación a una muchacha que venía años y años poseída. También en esa oportunidad los mandan ahí a la cárcel, los meten a la cárcel y ahí conocen al carcelero de Filipos. Mira, Dios tiene planes mejores. Y ahí es donde está ese texto maravilloso que dice, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú puedes querer algo, puedes haber planificado algo con mucho tiempo, pero Dios tiene algo mejor. Y a veces uno reniega contra Dios, ¿no? ¿Qué será lo que Dios tiene preparado para ti o para mí? Hay que poner por eso, hay que buscar la voluntad de Dios en todo momento. Mira, cuando Pablo estaba explicando a la iglesia de Corinto lo que había sucedido, lo describió en esta forma. Cuando llegué a Troas a predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, ¿no? Es así. Dios abre puertas. Mira, aquí está el punto. Cuando Dios cierra una puerta, abre una puerta mayor. Interesante, ¿no? De repente uno no encuentra ayuda, ¿no? En un lugar, pero encuentra ayuda en otra forma. Cuando Dios dirige tu vida, esto es así, ¿no? Dios abre otras puertas para tu salvación, para la salvación de tu hogar, para la salvación espiritual. ¿De qué sirve encontrar un trabajo muy grande, bien pagado, pero que te obliga a fallar a Dios en el día sábado? ¿De qué sirve haber ingresado a una universidad prestigiosa o de repente en otro país, cuando de repente los exámenes y las clases van a ser en sábado? A veces nosotros no entendemos, ¿no? Decimos, Dios permitió que ingrese aquí, tiene un plan, pero ¿y si hay alguna situación en sábado? Bueno, tú sigue el proceso, ¿no? Uno va a hablar a los profesores, uno pide ayuda para dar examen otro día, ¿no? Pero si aún así se cierra, tú necesitas tener una fidelidad inquebrantable, así como está el título de este tema. Y bueno, personajes que tuvieron una fidelidad inquebrantable. Ahí, imagínate Daniel, ¿no? Daniel con sus proyectos, con sus sueños. Los comentadores mencionan que por lo menos Daniel tendría entre 15 y 16 años cuando fue como prisionero a Babilonia. Imagínate un jovencito de esa edad, ¿no? Fiel, se puede ser fiel. Y mira, ustedes saben de repente la historia de Daniel, fue echado al foso de los leones, ¿no? Dios los bendijo y ellos fueron 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. Y mira, pasaron muchos reyes y Daniel seguía siendo el consejero de los reyes, ¿no? Dos imperios, tremendo. Otro personaje, José, ¿no? Fue fiel a Dios en todo. Imagínate él, también con grandes planes, proyectos. De repente él decía, bueno, voy a crecer, voy a servir a Dios aquí con mis padres, mis hermanos, pero mira, lo decepcionaron sus hermanos, vendido por sus hermanos. Allí empieza, ¿no? A surgir de nuevo ahí en Egipto y ahora su amo tiene que llevarlo a la cárcel por la difamación, ¿no? que le hace la esposa de Potifar. Y él podría haberse decepcionado, se habría podido deprimir, imagínate ahora en la cárcel, pero él fue fiel y tú sabes cómo termina la historia de José, una historia maravillosa, llena de bendiciones. También tenemos ahí este otro personaje. Ustedes de repente han escuchado ahí hablar de Martín Lutero. Después del juicio en Worms, cuando parecía que su ministerio había terminado, fue llevado al castillo de Gutenberg y allá en la soledad del bosque alemán, tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán de la clase media, ¿no? Ahí, de las personas. Él realizó más de su llamado, él hizo más obras cuando estuvo allí solo, de repente, para lo que muchos podrían decir, ¿no? Desterrado, encerrado, aprisionado, él
Dios lo usó mucho más. Otro personaje también, imagínate ahí Pablo, ¿no? Pablo también fue llevado a la cárcel, allí en Roma, por causa de su fe. Pero allí en esa cárcel, ¿cuántas cartas escribió? Desde ahí se escribieron las cartas a las iglesias. Y también él allí, en ese lugar, se preparó para poder testificar ahí delante de la casa del César. Entonces, miren, hermanos, todos estos personajes, en los momentos más difíciles, en lo más oscuro de la noche, de la tempestad de su vida, cuando Satanás quería destruirlos, Dios los utilizó con gran poder. Por eso, hermanos, recordemos que cuando una puerta se cierra, reenfoque los lentes de su vida. No mires al piso, no mires a ti mismo, no te victimices. Cuando se cierra una puerta, entonces hay que levantar la mirada y ver cómo Dios abre otras puertas más grandes para que te pueda usar de acuerdo a lo que Él desea. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios aquí? No hay que preguntarse por qué estoy aquí, sino qué es el plan de Dios. Él está preparando algo especial porque Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra. Entonces, cuando usted se sienta decepcionado, busque la puerta abierta. Cuando usted se sienta desanimado, busque la puerta abierta. Cuando usted se sienta acorralado, bloqueado por todos lados, busque la puerta abierta. Cuando sus sueños se arruinen y sus planes fracasen, busque, mi querido hermano, esa puerta abierta. ¿Y quién es la puerta? Jesús es la luz, Jesús es el agua de vida, Jesús es la puerta. ¿No? Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Amén. Entonces, mira, cuando las esperanzas se desvanezca y el futuro parezca sombrío, busque también allí la puerta abierta. Amén. La segunda lección de esta noche es ajuste sus expectativas y reoriente sus propiedades, ¿no? Sus prioridades. Reoriente sus prioridades. Ajuste sus expectativas. ¿Cuál es la expectativa que tienes? De repente uno está desanimado, ya no tiene expectativas de nada, ya no cree en nada, ya no espera nada de nadie. Ajuste sus expectativas y reoriente sus prioridades. ¿Qué es lo más importante ahora para ti? Para algunos lo más importante están ahí con su mente pensando pagar esa deuda, o de repente están pensando vengarse de alguien, o de repente están pensando el trabajo, ¿no? Ahí están pensando en el trabajo, que mañana tengo que ir a trabajar. Reajusta y reorienta tus prioridades. Cuando Dios abre una puerta, no significa que todos los problemas ya están resueltos, por si acaso, no significa que el Espíritu Santo está dándole a usted una oportunidad y esa oportunidad no es algo común, es algo especial, algo extraordinario. Mira lo que dice aquí el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿puedo yo regocijarme teniendo de repente mi negocio cerrado el día sábado, por más que pago el alquiler de ese puesto? ¿Puedo yo de repente regocijarme cuando ese sábado hubo el fallecimiento de un familiar, ¿no? Y estoy triste, ¿no? Pero tengo yo la esperanza de que todavía tengo vida, Dios me da una oportunidad para reordenar mi vida. ¿Puedo yo regocijarme en momento de angustia? Mira, dice aquí Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 4. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿quién escribe esto? Pablo. ¿Qué cosas le han sucedido? A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo castigaron con látigos, a Pablo lo llevaron a la cárcel, tantas cosas tristes que le pasaron. Mira, y él escribe, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Y a veces no pasa
que cuando de repente tenemos a un familiar muy cercano que está enfermo, que está pasando una dificultad, no nos acercamos más a Dios. Y si ese familiar que está allí de repente ya por morir nos dice, hijo, hija, no te alejes de Dios, predica, mi voz de repente ya se va a cerrar porque voy a dar mi último suspiro de vida, pero tú ve a predicar lo que yo ya no puedo predicar. Si tu padre en su lecho de muerte te diera ese desafío, ¿tú lo harías? De seguro que sí. Entonces, mira, aquí Pablo dice, ¿no? Todos los que me conocen saben, han sido testigos de todo lo que me ha pasado. Ahora yo estoy aquí preso y ellos saben, ¿no? De que yo sigo animoso, ¿no? Sigo predicando, escribiendo mis cartas, nada me detiene y ellos se motivan con eso y no temen predicar la palabra de Dios. ¿Será que Dios tiene prioridades diferentes para mi vida de las que yo mismo tengo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti? Eso debemos preguntarnos siempre, ¿no? Pase tiempo reflexionando sobre cuáles pueden ser las prioridades de Dios que pueden ser diferentes a las suyas. Mira, la prioridad de Dios para ti es que tú seas salvo, es que tú puedas ingresar al reino de los cielos. Pero de repente tu prioridad más importante para ti es terminar tu tesis, tu trabajo, ¿no? Y es sábado. ¿Cuál es tu prioridad ahora? Dios por eso desea que tú puedas estudiar, reflexionar cuáles son las verdaderas prioridades que vale la pena preocuparse por eso. Mira, dice aquí, hay momentos cuando Dios dice, yo estoy guiándote en una dirección diferente a la que pensabas. Entonces, reoriente sus prioridades para oír mi voz y seguir mi liderazgo, dice Jesús a nosotros. Una tercera lección de esta noche. Redireccione sus energías, no se quede allí sentado. Ya mucho tiempo sentados en el Zoom, de repente, ¿no? Toda la semana en el Zoom, mañana de repente algunos también, no estoy criticando a los que no van a la iglesia, porque puede que uno esté de viaje, puede que de repente alguien todavía sigue un poco mal con la enfermedad, pero ya la iglesia está abierta. Ahora, si de repente uno sigue en casa, uno puede, así como sales a comprar, así como de repente sales a botar la basura, alguna cosa allí, de repente sin exponerte mucho, bien protegido, tú puedes ser un evangelista, ¿no? Tú puedes ahí por Zoom llamar a tus amigos, compartir, y seguro que lo estás haciendo, amén. Redireccione sus energías, no se quede allí sentado, ¿no? No se hunda en el lodo de la autocompasión, no comience a concentrarse en lo que le sucedió, despertando dudas por qué Dios permitió que ocurriera aquello, ¿no? A veces somos especialistas echándole la culpa a Dios. Mira lo que dice aquí la sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación, página 376. Dice así, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían eh, desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Allá, ¿no? Señor, ¿por qué no pasó esto? Y ahí Dios va a contestar, mira, si esto pasaba, de repente tú ibas a tomar otra decisión. O si yo permitía, si yo contestaba esta oración, entonces tú no hubieras cambiado, no, no hubieras doblado más rodillas, ¿no? O sea que Dios utiliza su manera, no, no es eso. Aquí Elena de White dice, veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando el apóstol Pablo fue puesto en prisión en Roma, él no juzgó ni puso la culpa en otros, reorientó sus energías para predicar el Evangelio.
Las personas buenas a veces cometen errores. Los líderes de la iglesia a veces se confunden. Mira, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo, ¿no? Dice aquí Hechos 21 y 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. En Hechos 21:18 dice, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces, hay una reunión aquí, Pablo, todos los ancianos, y mira, ahora cuando usted tiene al pastor Santiago y a todos los ancianos, si todos están de repente pensando lo mismo para exhortarte, para decirte algo, uno asume, uno piensa que es la voz de Dios, ¿no? Y algunos de repente toman esa frase usada por el comunismo, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y hermanos, no es así. Porque la voz del pueblo de Israel, ¿qué reclamaba Dios? ¿Qué pedía? Señor, queremos carne. Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? La voz del pueblo es una voz de reclamo, una voz de un corazón harto, una voz de ira. ¿Cómo podría ser la voz del pueblo la voz de Dios? No es así. La voz de Dios está en su palabra. Allí está la voz de Dios. Pero pues miren, no necesariamente quiere decir que ellos tengan toda la razón. Y aquí encontramos lo siguiente. Pablo se dio a las acusaciones de los líderes de la iglesia y como resultado los judíos legalistas desconsideraron sus acciones, lo acusaron falsamente y como consecuencia Pablo fue llevado a prisión. Entonces, en este caso, esas reuniones no fueron para hacer el bien, no fueron la voz de Dios, fue el enemigo usando a los líderes fanáticos, a los líderes legalistas para destruir el ministerio de Pablo. Tremendo, ¿no? Pero aún así Dios siguió usando a Pablo desde la misión. Cuando usted está decepcionado y sus planes parecen no dar resultado, Dios tiene otro plan. Pablo tenía esa sensación constante de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de la genialidad de la causa de Dios. Él no se decepcionaba de nada, ¿no? Sino que él se aferraba de Cristo. Permita que sus decepciones se vuelvan insignificantes a la luz del llamado de Cristo para ministrar, servir y bendecir a otros. Permita que la visión de Cristo, ¿no? Para su vida ofusque las circunstancias de su vida. Puede que de repente estemos sufriendo, no estamos decepcionados. Usted es especial para Dios. Él tiene un lugar para usted. Él le dio dones para su servicio. Cuando las puertas se cierren y cuando la decepción venga, busque puertas abiertas. Reoriente sus energías para nuevas oportunidades de servicio para las cuales Cristo lo conduzca. Una cuarta lección, ¿no? Repiense, ¿no? Repiense lo que tiene valor para usted, ¿no? Concéntrese en las cosas que realmente son importantes. Perdemos mucho tiempo, mis queridos hermanos, pensando en cosas que no son importantes y eso nos distrae, eso no nos permite ser felices. Entonces, queridos hermanos, a ver, hay un hermanito que está con su audio prendido. Vamos a continuar. Pero tenemos, dice aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la diferencia
de una persona que confía en Dios. Puede estar en el momento más terrible de su vida, puede haber perdido un familiar, puede estar pasando por una angustia, una separación matrimonial, puede estar pasando por una crisis que tiene vergüenza de repente contar, pero dice aquí que nada los destruye, dice aquí que nada los desampara, nada los angustia, nada los desespera, porque ellos tienen gozo en todo momento. Cualquier circunstancia de la que se encontrará, o cualquier circunstancia en la que se encontrará, Cristo jamás lo dejaría o lo abandonaría. Fue ese sentimiento de la presencia eterna de Cristo lo que lo sostuvo. Y mira, dice aquí el libro de Salmos, ¿no? Por eso David, cuando estaba en el momento de depresión, cuando él se volvió a Dios, cuando él confesó su pecado, cuando él se aferró de Cristo, mira, él escribió este salmo, ¿no? Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en brincos, dice aquí, ¿no? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mira lo que dice este libro de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, aquí hay una frase importante: no pierda su sentido de la perspectiva eterna. Cuando estamos chasqueados, miramos al suelo, ¿no? Miramos para los costados, estamos desesperados. Es mejor mirar el cielo, ¿no? Y ahí recordamos todas las promesas y no perdemos el sentido de la vida eterna. Una vez más, ¿no? Salmos 30, 11 al 12. Y aquí está una solución, algo que hay que hacer. No solamente es agradecer, ¿no? Hay que hacer algo. Dice, solo hay dos principios eternos más que necesario seguir. Mira, aquí David escribe, has cambiado mi lamento en brincos, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, mira, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Mira, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, la persona que es rescatada, la persona que ha recibido esa bendición de la salvación, la persona que ha sido limpiada por Cristo, tiene motivos para alabar, para adorar y para no quedarse callado. Alabamos a Dios, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. La alabanza no solamente es cantar, la alabanza, yo alabo a Dios y ¿qué hago? No me quedo callado, proclamo, testifico lo que hizo en mi vida, cuento a otras personas lo que Cristo hizo en mí. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Agradecer a Dios con alegría, con gratitud, con gozo, cantar, ¿no? Gloria mía, dice, ¿no? Y no quedaré callado. De repente has estado mucho tiempo callado, no has compartido o alguna cosa pasó. Ha llegado el momento de cambiar, ¿no? De tomar una decisión, de testificar, no quedarse callado. Dios tiene una memoria corta o amplia. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Dios tiene una memoria corta o amplia. Vamos a ver aquí algunos detalles. Mira lo que dice el libro de Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus angustias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ha pasado que de repente cuando tienes una discusión en casa o con un amigo, te ha pasado que ese amigo o esa persona te hace recordar cosas del pasado? Y te dice de repente con detalles, tú hiciste esto y tú me dijiste esto y también me hiciste eso y el año pasado también lo mismo y cuando estábamos en el colegio también. Hay gente, hay personas que tienen una memoria tremenda, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, pero miremos aquí el ejemplo de Dios. Y nunca más me acordaré de qué cosa, de sus pecados y sus iniquidades.
Entonces, Dios quiere que usted tenga una memoria corta para sus pecados, ¿no? No hay que estar recordando los pecados, porque si los pecados Dios los perdonó, los limpió, ¿para qué sacar del tacho de la basura eso que Dios ya no se acuerda más, ¿no? Y cometemos errores cuando recordamos cosas tristes, cosas que hirieron, recordar y sacar en cara, ¿no? Tú hiciste esto por tu culpa y tú hiciste, pero tú dijiste primero, eso es recordar el pasado, es mejor dar una solución. Una memoria corta para los errores de otros, ¿no? Una memoria corta para nuestros propios errores. Una memoria corta para el dolor que los demás nos causaron. Ahí sí hay que tener una memoria corta. O de repente ya no recordar, o sea, olvidar esas cosas feas, tristes. Pero sí recordar las cosas bonitas, las victorias, las alegrías. Para eso sí, toda la energía, todo el recuerdo. Qué bonito, ¿no? De recordar cosas maravillosas. Entonces, algunas personas tienen una memoria débil para las cosas correctas. Por ejemplo, vieron aquí algunos detalles, ¿no? Agradezca a Dios por su bondad, agradezca a Dios por su grandeza, agradezca a Dios por su gracia, agradezca a Dios por su poder. Y estamos aquí enumerando algunas cosas que podemos incluir en nuestra oración, ¿no? A veces nuestra oración es una lista de pedidos, así como cuando vamos a ir a comprar al mercado. A ver, ¿qué hacemos? Comprar arroz, avena, comprar tomate, ensalada, comprar lechuga, comprar y una lista larga, ¿no? Para todo el mes o para la semana. A veces así es nuestra lista de pedidos en la oración. Y para agradecer a Dios, Señor, te agradezco por el día. Ahora te pido, pasa eso de repente en tu oración. Mira, que hay unas cosas que podemos nosotros anotar, ¿no? Agradezca a Dios por el don de Jesús. Agradezca a Dios por el regalo de su palabra. Agradezca a Dios por el don del Espíritu Santo. Entonces, tenemos muchas razones para ser agradecidos y dar gloria a Dios. Mira, gracias a Dios, Jesús regresará pronto. Esa es una de esta es la más grande esperanza que tenemos y que predicamos. Cuando su vida esté llena de gratitud, la decepción desaparecerá de la misma forma que la noche desaparece antes de salir el sol. Y cuando Cristo venga, hermanos, y nos lleve al reino de los cielos, entonces ya no habrá más noche, no habrá más tristeza, no más dolor, porque Dios estará con nosotros. La noche pues representa la oscuridad, o sea, representa los momentos de repente que, que no somos conscientes, ¿no? O de repente alguien pasó una mala noche, ¿no? Una noche de angustia, de dolor. No, en el cielo ya no habrá más noche. Y por eso dice aquí, ¿no? De forma que la noche desaparecerá antes de que salga el sol, cuando su vida esté llena de gratitud, la decepción desaparecerá. Por eso, mis queridos hermanos, esta noche yo quiero hacer una invitación para ustedes, allí que están en casa, que están viendo este video, los que están viendo esta transmisión. Hemos visto, ¿no? Estas noches muchos principios. Y en todo esto nosotros encontramos a Dios Todopoderoso que está dispuesto a rescatarnos, está dispuesto a hacer de todo para salvarte. Me gustaría orar por ti. De repente estoy hablando para alguien que está en un problema de familia, en un problema de repente de trabajo, en algún problema que da vergüenza contar a alguien. Solamente tú conoces y Dios lo que está pasando ahí en casa. Yo quiero orar por ti esta noche. Si estás allí en las redes sociales, puedes escribir allí tus pedidos de oración o aquí también en esa sala Zoom puedes escribir ahí el pedido de oración. O si no, después también puedes comunicarte con nosotros para poder devolverte la llamada o la comunicación y poder hacer esa oración por aquel hijo, por aquel familiar, por aquella persona que necesita urgente de un milagro. Así que te invito a inclinar tu rostro para orar.
Vamos a orar, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tus promesas. Hay tanto que necesitamos reorientar. Hay tanto, Señor, que necesitamos mejorar. Necesitamos redireccionar nuestra vida, nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la esperanza, en ti podemos cambiar nuestra tristeza, nuestro luto, nuestro dolor en gozo, en brincos de alegría, de triunfo. Gracias, Señor, porque así como los apóstoles pasaron momentos muy difíciles, tribulación, cárcel, persecución, y tú, Señor, los utilizaste en esos momentos más difíciles, igual puedes obrar en estos tiempos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia está para nosotros en esos momentos. Pedimos, Señor, tu bendición y que tu Santo Espíritu traiga el consuelo, la paz en ese corazón que está indeciso, en ese corazón que está atribulado. Pido, Señor, que nos ayudes a tomar una decisión para vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy, viernes, podemos también entrar en este sábado, día especial de reposo para gloria tuya. Y si es tu voluntad, Señor, permítenos que mañana, sábado, podamos también estar muy temprano en tu templo para adorarte. Todo, Señor, te agradecemos y te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, una feliz noche. Mañana nos vemos entonces también allí en la iglesia. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo.